Hola a todos y bienvenidos a otro video. Yo soy Caterina y hoy vamos a hablar del miedo. El miedo es una sensación que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida, ya sea en la fogata de los campamentos cuando éramos niños y contábamos historias de terror alrededor del fuego, o en los libros con diversas ilustraciones que nos contaban historias de fantasmas y las películas que finalmente pudimos ver siendo adolescentes y que nos dejaron insomnes durante varias noches. El escritor Lovecraft dijo que el miedo es la sensación más antigua del ser humano y no le faltaba razón. En los relatos de terror aparecen monstruos, fantasmas, vampiros, sonidos cuya procedencia desconocemos y que rompen con nuestra realidad de todos los días, causándonos una sensación de angustia y de falta de control. Nos asusta que no lo podemos controlar. Frente a una situación que genera miedo en nuestro organismo, tenemos dos alternativas: congelarnos o huir. También existe en los seres humanos algo que se llama instinto de supervivencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra prioridad, por sobre todas las cosas, será siempre sobrevivir. El terror juega con esto y los diversos hechos que cuentan las películas, las novelas o los cuentos de terror ponen en jaque nuestro instinto de supervivencia y por sobre todo el de los protagonistas. Nos hace preguntarnos hasta dónde estarán dispuestos a llegar para salvar su vida. Nuestro circuito neuronal del miedo genera un aumento atencional. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando el asesino saca una sierra eléctrica en la película de terror y se dispone a correr a los personajes para asesinarlos, nosotros nos mantenemos en un estado de alerta, en tensión por lo que está por suceder. Roberto Rosler sostiene que el sistema del miedo está más relacionado a afectos negativos que positivos y por lo tanto más vinculado a conductas de defensa que a conductas de apego. Tanto en las instituciones educativas como dentro mismo del aula de clase, queremos generar para nuestros alumnos un clima de pertenencia y por supuesto de apego. El apego es ese vínculo con el otro que nos hace necesitarlo y es por eso que tantos años después los exalumnos siguen visitando a veces las instituciones educativas o rememorando con nostalgia recuerdos del pasado escolar. Entonces, es fundamental poner sobre la mesa esta pregunta: ¿es verdaderamente efectiva una pedagogía del miedo? En la película Matilda, todos tienen miedo de la directora Tronchatoro, que maneja la escuela con violencia y con muchísima autoridad y genera un miedo profundo en los alumnos, despertando su instinto de supervivencia y congelándolos en el acto o obligándolos a huir cuando ella aparece. En cambio, la señorita Miel encarna el aspecto maternal de la docencia, sabe escuchar, cuida de sus alumnos y, sobre todo, educa con amor. Debemos comprender que el recuerdo y el olvido del miedo tienen dos dimensiones cuantitativamente diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que el miedo, por reflejo condicionado, es muy fácil de aprender y de recordar, mientras que es muy difícil de olvidar o extinguir. En Harry Potter y el prisionero de Azkaban, por ejemplo, el profesor Lupin entrena a los alumnos para combatir sus peores miedos. Un armario en el medio del salón de clases contiene un dementor, una especie de espíritu oscuro que toma la forma de aquello que más teme cada uno. Para derrotarlo, tienen que evocar un recuerdo feliz, positivo, el momento más feliz de sus vidas. Pero miren cuando le toca al pobre Neville pasar al frente. Su peor miedo es el profesor Snape. Qué fuerte, ¿no? Que el mayor miedo de este personaje sea un docente. Nosotros como profesionales de la educación no podemos dejar pasar estas cosas. No tenemos que confundir el respeto con el miedo. Es muy importante que nos respeten en el salón de clase, pero ¿hace falta apelar al miedo como último recurso? Está comprobado que mediante mecanismos de miedo el alumno no aprende más
ni aprende mejor. De hecho, si nos tienen miedo, los alumnos no se atreverán a hacernos preguntas, algo tan importante para el aprendizaje. Tampoco a avisarnos cuando cometemos un error, aunque sea un simple error de ortografía o de fecha de examen. Y tampoco se atreverán, por ejemplo, a decirnos que tenemos bajo el cierre del pantalón, algo sumamente importante. Si nos tienen miedo, no hay forma de tender el puente de la confianza, y el vínculo pedagógico es un vínculo que necesariamente exige confianza. El biólogo David Bueno dice que es un peligro incluir el miedo en la fórmula de la enseñanza, porque eso lleva a una mala construcción de la personalidad. Sí, se puede aprender con miedo, pero por temor a las represalias. Si no presto atención, no me van a dejar salir al recreo. Si no hago la tarea, la profesora me va a hacer pasar vergüenza delante de todos mis compañeros. Si llevo una mala nota, me van a sacar la PlayStation por 4 meses. Además, si nuestros alumnos aprenden con miedo, el efecto a largo plazo es sumamente negativo. Se creará en sus cerebros una asociación entre el aprendizaje y el miedo. Y eso generará, por supuesto, que a futuro no quieran aprender cosas nuevas. Vivirán con temor, tendrán miedo al cambio y además estarán sometidos a un estrés continuado. David Bueno destaca que las mejores emociones para trabajar en el aula a la hora de aprender son la alegría y la sorpresa. Así que dejemos el miedo para los cuentos de terror, ¿les parece? Quiero aprovechar este momento para agradecerles a todos los que se sumaron a mi webinar del día 12 de agosto. No solo aprendimos acerca del cuento en el aprendizaje, sino también que yo aprendí muchísimo de ustedes y de las experiencias docentes que me comentaron y me transmitieron. Así que esperemos que se repita pronto. Bueno, hasta acá llegó el video de hoy y como siempre tenemos la consigna final. En el video pasado hablamos de la memoria a corto plazo, casi nula, y las memorias infinitas que logran recordarlo todo. Entonces les pregunté cuál de estos dos extremos les parecería el peor para tener que afrontar. Y Aleina Díaz nos contestó: muy buena información y la obra de Borges es simplemente genial. Saludos desde México. Excelente, Aleina. Saludos para vos también. Creo que sería peor recordar todo el tiempo todo. Eso ocasionaría ansiedad y otra serie de trastornos o alteraciones mentales. Yo preferiría no recordar. Así viviría cada día o cada minuto como si fuera el último de mi vida y valoraría más todo y a todas las personas a mi alrededor. Muchísimas gracias por tu aporte, me pareció súper enriquecedor y acá lo comparto con ustedes. Así que esta semana la pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Qué docente de tu trayectoria escolar te inspiró respeto sin necesidad de transmitirte miedo? Los leo en los comentarios y hasta la próxima.